implementación, la implementación de tecnologías para la gestión de documentos, que no solamente se circunscribe a los documentos. Recordemos que cuando empezamos a manejar bases de datos, empezamos a manejar datos. Y en las entidades públicas, todos los datos representan información relevante para nuestra gestión. Es decir, para, como vimos en la primera sesión, alcanzar derechos a los ciudadanos. Eso significa que lo que nos hemos acostumbrado a hablar como documentos, también al comenzar a utilizar datos en base de datos, podemos considerar estos datos también como documentos de archivo o, si quieren más específicamente, como datos de archivo. Hay una tendencia en el Perú de parte de algunas instancias superiores a nosotros. Bueno, ustedes son una universidad, así que no están en el gobierno, no están ni en el ejecutivo ni en el legislativo y menos en el judicial, pero bueno, ahí están en un marco medio que sirve para la formación de nuestros ciudadanos, donde se está indicando, y eso lo vamos a poder abordar en un punto, creo que de esta sesión, donde se está asumiendo desde arriba que solamente corresponde al Archivo General de la Nación aquello que compete a los PDF. Pero los PDF no son los únicos elementos que nos sirven para tener evidencia de derechos ciudadanos. Eh, Cuando ustedes, por ejemplo, generan documentos o guardan documentos en un Drive, sea 365, sea Google Drive, dentro de su organización, ustedes sabrán que tienen carpetas donde colocan PDFs, pero también tienen hojas en Excel, Google Sheet o cualquier herramienta parecida al Excel, pero dentro de una nube. Según esta nueva mirada, incorrecta pero nueva, de la gestión documental en un entorno tecnológico o electrónico, esa información que ustedes tienen en el Excel no es documento relevante. Por lo tanto, no es documento de archivo. Y en consecuencia, no debe ser custodiado como deben sí ser custodiados los documentos en PDF. Pero a lo largo de este curso vamos a comprender que el más mínimo carácter, es decir, letrita, que esté incluido dentro de una hoja, un Google Sheet o una hoja de Excel, que se haya elaborado para cumplir las funciones de la organización, es también un documento relevante para garantizar derechos ciudadanos. Cuando ustedes en sus sistemas de gestión documental, por ejemplo, asuntos académicos, seguramente tienen una base de datos donde están las calificaciones de todos nuestros chicos en todas las asignaturas a lo largo de su carrera. ¿Cierto? Confírmenme, por favor, si tienen alguna base de datos creada por la misma organización, posiblemente, donde tienen las calificaciones de cada examen de cada chico. Y eso no está en un PDF, eso está en una base de datos. Bueno, esa base de datos también es relevante o por lo tanto es un dato de archivo fundamental para que nuestros chicos al fin alcancen su titulación. Entonces, vamos a ver a lo largo del curso que esa objeción que se está presentando desde la parte alta del Ejecutivo es incorrecta porque va a vulnerar, si nosotros no respetamos esa data como si fuese un documento de archivo, no vamos a tener el sustento de las titulaciones de nuestros chicos. ¿Ok? Entonces, atención, todo registro que ustedes realizan en su horario de oficina, dentro de sus computadores, dentro de sus sistemas de gestión, independientemente del tipo de dato que registren, es relevante para garantizar derechos de nuestros estudiantes. ¿Ok? Bueno, en particular, ustedes que están en una universidad, para garantizar que efectivamente cuando algún día pregunten sobre la titulación de X estudiante, porque puede ser que llegue al Congreso o llegue a la Presidencia de la República y quieren información de él, esa información esté viva dentro de sus sistemas, ¿ok? Y hacia allá comenzamos hoy. Ya comprendimos la semana pasada en qué consiste la gestión de los documentos desde la mirada archivística, que en ese marco es como vamos a poder proteger todo el resto de información que hemos estado registrando, por lo menos de manera no tradicional, desde la pandemia, que fue cuando
de manera casi loca, desorganizada y sin planificación, empezamos a registrar información de cualquier modo. Esa información, así la hayamos registrado de manera desordenada, hay que mantenerla, ¿ok? No eliminamos el problema borrando lo que esté mal hecho, no. Es posteriormente ver cómo sistematizamos lo que hayamos hecho a la carrera y de manera errónea. Pero recordemos que así haya estado hecho de manera errónea, sigue siendo sustento de un derecho. Así que atención con eso. Ok, ¿qué vamos a ver hoy? Sobre gobierno digital, no va a ser la única sesión de gobierno digital, porque vamos a ir profundizando el tema. Y vamos a ver cuál es la base legal del gobierno digital. No es que al gobierno se le ocurrió la brillante idea de hacer un gobierno digital porque los demás países ya tenían 20 años haciéndolo. No. Vamos a ver cómo ha ido evolucionando a lo largo de la normativa o de la estructura jurídica peruana. ¿Ok? A partir de allí vamos a comprender lo que es transformación digital, lo que es el modelo de gestión documental, que es un modelo conceptual, no hay nada que hacer con eso, es una manera de comprender la gestión documental, pero solamente como figura, no como ejercicio concreto, ¿ok? Y luego todas esas herramientas y servicios que tiene el gobierno digital para poner a disposición del ciudadano el Estado. Es decir, hacer que el Estado mismo esté dentro de los computadores de cada ciudadano, de modo que no tenga que trasladarse a ninguna dependencia o entidad estatal. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ese crecimiento, no son todas las normas, pero son las más relevantes, ese crecimiento o esa evolución que hemos tenido en el Perú hasta llegar al reglamento de gobierno digital, que como les dije en la sesión anterior, desde mi punto de vista, el reglamento que nace en el 2021 es brillante. No porque sea perfecto, sino porque, considerando que este reglamento lo hizo alguien sin conocimiento archivístico, el hecho de haber tomado de otros países algunos elementos fundamentales, desde mi punto de vista, ya es brillante. Haber reconocido que necesitaba adquirir la expertise de otras naciones que tenían 20 años antes que nosotros haciendo esto e incorporarlo en un reglamento nacional rompe el paradigma. Seguramente alguno de ustedes será un servidor ya antiguo que recordará, seguramente más de uno de aquellos que son más creativos y por lo tanto un poquito rebeldes, recordarán aquel discurso de no puedes hacer eso porque ninguna norma te dice que lo puedes hacer. ¿Ok? Cuando hace 10, 15 años uno decía, es que tenemos que hacer esto. No, porque no hay ninguna norma que lo haya hecho primero o que lo haya mencionado. Por lo tanto, no lo puedes hacer. Ahora, este reglamento sí te abre la puerta. Te dice, si no tienes una ley que te lo avale, empieza a sustentar sobre normas internacionales. Y ya es un avance excepcional para poder construir e innovar en el Perú. Ok, empezamos entonces con un documento que nace en el 2016. Hay documentos que nacen en el 2008, pero no vamos a abordar esto. Vamos a ver elementos muy significativos de estas normas que vamos a pasar uno a uno. El decreto legislativo 1310. Esta aprueba medidas adicionales de simplificación administrativa. ¿Qué significa esto? Hacer más accesible el trámite administrativo para el ciudadano. No pedirles las mismas cosas de siempre, aun cuando seguimos cayendo en el mismo error de seguirle pidiendo al administrado la copia vigente del DNI, cosa que no deberíamos pedir por simplificación administrativa. Pero más allá de esto, el concepto de este decreto legislativo es brillante. ¿Ok? En esta norma, bueno, se intenta simplificar el procedimiento y se hace a través de, o se pule la ley del procedimiento administrativo general para hacer más accesibles los trámites al administrado. Es decir, quitar esas trabas burocráticas no significa quitar la burocracia, porque eso es fundamental, pero quitar esas trabas excesivas, esos elementos excesivos que generaban trabas en los trámites administrativos. Luego de eso llega la presidencia del Consejo de Ministros y constituye la Secretaría de Gobierno Digital, donde se hace hincapié en generar algo que permita que el ciudadano se acerque a las entidades públicas sin tener que hacer los gastos innecesarios de traslado, tramitología, documentación en papel, etcétera, etcétera. Y se consolida
un modelo conceptual. Conceptual. Ustedes saben que los modelos son figuras ideales, pero no son metodologías, son solo modelos. Entonces, en el 2017, a inicios del 2017, la Secretaría de Gobierno Digital, que depende de la Presidencia del Consejo de Ministros, aprueba el modelo de gestión documental, ¿ok? Para dar respuesta ¿a qué? A el decreto legislativo de simplificación administrativa que había sido aprobado en el 2016, es decir, el primer cuadrito que hemos evaluado. Seguramente algunos de ustedes habrá escuchado el modelo de gestión documental. Por favor, háganme saber si alguno de ustedes ha podido tocar alguna vez el modelo de gestión documental o lo ha escuchado mencionar en su universidad. A ver, los leo, por favor, que esto sí me interesa porque eso implica que está o en el área de tecnología o en el área de gestión documental o en las áreas superiores de la universidad. A ver, los leo. A ver, si por lo menos alguien me dice no, pero me encantaría que alguien me dijese sí. Porque además, recordemos que estamos haciendo también evaluación continua, es decir, el que participa estará más bajo los ojos de la evaluación. Miriam dice que no. Nancy tampoco. ¿Alguno de ustedes está en tecnologías de información o en el área de informática de la universidad? Alguien en la clase pasada me mencionó al Archivo General de la Nación, es decir, que yo creo que sí hay alguien por aquí dando vueltas que sí conoce algo de gestión documental. A ver, a ver, a ver, a ver. Creo que no está, por lo menos, no está asistiendo hoy, cuando hay más participantes que de los inscritos. Ok, bueno, el modelo de gestión documental plantea una estructura que vamos a ver un poquito más adelante y que luego vamos a verlo llevado a la concreción en el gobierno digital. Pero es un elemento fundamental porque es el que despierta a las entidades públicas para darse cuenta que la tecnología que lleva al ciudadano a las entidades públicas no era solamente un ideal, sino que ya empezaba a consolidarse algo interesante en el Perú. A ver, Alejandro y segundo. Ok, no saben de esto, no importa. Para eso está este curso, ¿ok? Pero ¿qué ocurre? Como respuesta al modelo de gestión documental, porque era solo un modelo que no se puede llevar al mundo real, en el 2018 se aprueba la Ley de Gobierno Digital. En la Ley de Gobierno Digital, que es una copia brillante también de lo que ya existía en muchos países de Latinoamérica y que todos los estados por OCDE están obligados, de algún modo, están comprometidos a responder, a atender, se genera esta ley de gobierno digital. ¿Ok? Eh, Sabiendo que todas las entidades públicas debían responder a esta ley de gobierno digital, recuerden que la ley es solamente el marco, pero luego para ejecutar lo que dice la ley necesitamos un reglamento. Pero luego de la generación de este marco de gobierno digital, donde decía todo lo que ese gobierno digital debía tener, la misma oficina, la Secretaría de Gobierno Digital, que ha hecho el modelo de gestión documental, dice, ok, les presento unos lineamientos para formular ese plan de gobierno digital. Es decir, vamos a ver cómo vamos a ir consolidando todas esas herramientas que el gobierno digital debe tener porque hay que construirlas. No teníamos nada. Eso fue también en el 2018. Pero ¿qué ocurre? Frente a la estructura normativa que ya se estaba acercando, que debíamos cumplir, nos dimos cuenta que teníamos una brecha tecnológica muy grande, es decir, tenemos un ideal, pero para llegar a ese ideal necesitamos construir infraestructura. Y no teníamos la infraestructura que empezamos a llamar elementos de transformación digital o Sistema Nacional de Transformación Digital. Nosotros podemos tener sistemas brillantes para el ciudadano, pero si las comunidades no tienen internet, difícilmente les va a llegar. Pero si las personas no están, el ciudadano no está capacitado para usar esa tecnología, tampoco va a servir. Y peor aún, si nuestros servidores públicos no saben de qué va la tecnología y no saben utilizar las herramientas tecnológicas, peor aún. Y otra cosa peor, la incapacidad de utilizar tecnología por resistencia al cambio. Es decir,
muchísimas veces tenemos dificultades para implementar mejoras porque tenemos temor a no saber utilizarlas, es decir, una resistencia a utilizar las tecnologías de información y comunicación que están incorporándose en la vida cotidiana. A partir de allí, se consolida entonces el Sistema Nacional de Transformación Digital, que no es solamente tener infraestructura tecnológica, sino un cambio de mentalidad o de paradigma, no solamente desde el ciudadano, sino también desde el servidor público. ¿Ok? Entonces, por favor, si alguien pudiese no rayar la pantalla, sería genial. Genial. Listo. Entonces, con la vista, con la mirada puesta en el cambio de de mentalidad, la adecuación de las capacidades de nuestros servidores públicos a la tecnología, irrumpe el COVID-19. Y con él, por fortuna, se acelera el proceso de generación de el reglamento de gobierno digital que tendría que darle respuesta a la ley del gobierno digital. Es decir, el reglamento de gobierno digital es el que te dice cómo vamos a consolidar el gobierno digital en el Perú. Y ese es el que vamos a estudiar profundamente en bueno, profundamente dentro del tiempo que nos permite en el Perú y desde este reglamento de gobierno digital comprender entonces dónde encontramos la archivística para identificar entonces qué cosa efectivamente debemos hacer con el gobierno digital para garantizar que esos derechos de nuestros estudiantes se garanticen a través de la implementación de tecnología. ¿Ok? Luego de eso, nace el reglamento del Sistema Nacional de Transformación Digital. Si se dan cuenta, van intercalados, pero hubo dos equipos de trabajo que trabajaron a la velocidad que pudieron, pero efectivamente este reglamento también se aprueba en el 2021 para consolidar la propuesta del reglamento de gobierno. ¿Ok? A ver, que tenemos gente hablando. A ver si lo podemos silenciar un poquito. Ok. Y luego, o sea, eso es el 2021, desde el 2021 se supone que nosotros hemos empezado a consolidar nuestro sistema de gestión documental. Vamos a ver a lo largo de estas sesiones si efectivamente lo hemos logrado o ha sido un fracaso. Y este año, en julio, nos ha asaltado una modificatoria del reglamento de gobierno digital que juntos podremos hacer una conversa muy breve, pero conversa al fin, para evaluar si efectivamente esa modificación es viable o no dentro del marco del gobierno digital que esperamos todos los peruanos logremos alcanzar. ¿Ok? Entonces, vamos a ver lo que es primero transformación digital. Hay un tema. Nosotros tenemos en el Perú, hasta el 2026, 10 ejes de la política de gobierno, es decir, los elementos fundamentales para que el Estado pueda proveer servicios eficientes al ciudadano. Dentro de estos ejes de gobierno, tenemos uno que es el de transformación digital, que ya sabemos, tenemos una ley, tenemos un reglamento, y el número 8 corresponde a este, ¿ok? ¿Qué cosa afirmamos como Estado que es el reglamento de gobierno digital? Vamos a ver el concepto y luego vamos a ver un pequeño video que nos va a permitir aclarar lo que es la transformación digital, no hecha en el Perú, pero igualmente el concepto de transformación digital es universal. Pero veamos qué dice el texto de la propia página de transformación digital del gobierno peruano. Transformación digital es el proceso continuo, disruptivo, es decir, que rompe paradigma, estratégico y de cambio cultural, que se sustenta en el uso intensivo de tecnologías digitales, sistematización y análisis de datos para generar efectos económicos, sociales y de valor para las personas. Si se dan cuenta, estamos considerando no solamente elementos físicos, tecnológicos que implican dinero, para el Estado y para las personas, sino también la apertura o el cambio cultural para poder acoger de manera plena aquello que el Estado nos está proporcionando, que es un montón de elementos bien significativos que vamos a ir transitando en el día de hoy. Pero vamos a ver, déjenme ver un momentito. Ok. Vamos a ver un videíto, que a mí me gusta mucho. Vamos a ver, vamos a dejar de compartir para poder ejecutar el video.
Y sí les voy a pedir que me confirmen si se puede escuchar el video o no, ¿ok? Oh, Dios. Momentito que no lo tengo. Vamos a ver. A ver. Perdónenme un momento. Yo lo tengo como imagen. Perdónenme. Ok, vamos a ponerlo desde el inicio. Permítanme que les comparto. Formación digital. Oye, Ajá, vamos a ver. Por favor, me interrumpen si no se escuchase, ¿sí? ¿qué es esto que hablamos los tecnólogos como la transformación digital? Hoy en día escuchamos un gran número de términos en el mundo digital, tales como Big Data, inteligencia artificial, el Internet de las cosas, Industria 4.0 y sobre todo transformación digital. Los medios de comunicación especialistas en el tema de informática, proveedores y líderes de tecnología de información, prácticamente hablamos todo el tiempo de transformación digital. Muchos creen. Por favor, confírmeme, ¿se escucha? Perfecto, entonces reinicio. ¿No se escucha? Sí se escucha, perfecto, Miriam. Déjenme un momentito, reinicio y ya con la certeza de que se escucha, ¿sí? Hoy en día escuchamos un gran número de términos en el mundo digital, tales como Big Data, inteligencia artificial, el Internet de las cosas, Industria 4.0 y sobre todo transformación digital. Los medios de comunicación especialistas en el tema de informática, proveedores y líderes de tecnología de información, prácticamente hablamos todo el tiempo de transformación digital. Muchos creen que es un tema que se trata de tecnología, pero la verdad no lo es. O sea, de hecho, el montar una herramienta como CRM o un ERP, lo puede hacer cualquier compañía que se dedique a esto. Sin embargo, la transformación digital significa mucho más que todo eso. La transformación digital son las nuevas oportunidades de estrategia de negocio que surgen gracias a la aparición de nuevas tecnologías. Este cambio no solamente es tecnológico, sino también lleva consigo nuevas aptitudes tanto a nivel personal como en la reinvención de las organizaciones. Las empresas pueden verse beneficiadas de la transformación digital, generando las experiencias nuevas al cliente. ¿Qué quiero decir? Que mejoren la eficiencia operativa, que generen nuevas fuentes de ingresos, que cuenten con la capacidad de respuesta rápida y los cambios del mercado que actualmente se están pidiendo. Hay que profundizar en el análisis de datos, crear ventajas competitivas para que la organización pueda impulsar una nueva cultura de innovación dentro de su misma organización. La clave es una verdadera transformación digital y no está en las plataformas tecnológicas, sino en la gente. La clave es la gente. Para que los empleados logren participar efectivamente dentro del proceso de transformación digital, se les debe de capacitar y tienen que estar formados para entender la trascendencia de lo que están haciendo. Esta nueva panorámica cargada de oportunidades conlleva a una completa transformación en la organización y en la cultura de las compañías y en cada departamento. La transformación digital no es montar un software, no es digitalizar el proceso de las empresas, no es un marketing digital, ni tampoco es colocar una tienda en línea. Con tantos cambios en nuestra sociedad y en nuestro mundo, es indispensable que todas y cada una de las empresas pongan su mirada en una verdadera transformación digital y esto implica un verdadero cambio en la mentalidad y la visión del futuro.
Para el 2020, el 40% de las empresas principales en América Latina van a depender de su capacidad para crear nuevos productos, servicios y experiencias digitales. Y en tanto no cambie, 2 de cada 5 de esas empresas podrían desaparecer. El camino es largo y sobre todo para las empresas en México. Pero hoy sí es el momento para dar el primer paso y empezar a ver de qué se trata todo esto. ¿Quieres más información de este tema? Revisa el portal de un servidor www.cyberthompson.com o entremos en contacto en medios sociales y ahí puedes tomar elementos para tu pequeño negocio, para tu gran empresa o tu institución. Hay para todos los tamaños. Nos vemos en la que sigue. ¿Qué es esto que hablamos los tecnólogos como la transformación? Bueno, creo que queda claro que es fundamentalmente cambio de mentalidad, ¿ok? Entonces, no es solamente que el gobierno, el Estado implemente herramientas, sino que también nosotros participamos de esta construcción eh, como entidad, ¿ok? Y efectivamente hay varios espacios donde las entidades públicas están comprometidas, como por ejemplo con el tema de datos abiertos, uno de ellos, ¿ok? Pero vamos a irlo viendo a lo largo de este curso. Vamos a compartir, vamos a seguir. Ok, entonces, ¿cuáles son las expectativas además de este marco, de este gobierno, de esta transformación digital? Se dice que hasta el 2030 se pretende incrementar el ejercicio de la ciudadanía digital, es decir, que ya el ciudadano no se acerque tanto a las oficinas, sino que haga el contacto directo a través de la plataforma, ¿ok? En un entorno digital seguro, es decir, que no es solamente tener la página web, sino que también todo el contexto tecnológico garantice seguridad de la información para que se pueda realizar una serie de capacidades y libertades de los ciudadanos, de modo que sus necesidades sean satisfechas desde la comodidad de su hogar a partir de la actividad que cada entidad pública tenga en ese marco tecnológico. ¿Okay? Entonces, se dice que la gestión documental, que es el core, que es el corazón de toda la gestión o del ejercicio de la ciudadanía en virtud de las entidades públicas, que es el fundamento del derecho ciudadano, debe ser digitalizada totalmente. Es decir, cuando hablamos de digitalización, y eso lo vamos a ver en la sesión de digitalización, no estamos hablando de pasar los documentos por un escáner, sino que todas aquellas actividades que nosotros realizamos o que sabemos que realizamos como entidad pública en las oficinas, donde elaboramos documentos, lo trasladamos de una oficina a la otra, pedimos la firma del jefe, el jefe lo alcanza al subalterno, el subalterno lo eleva a correspondencia. Todo eso ya no necesita movimiento físico, sino solamente movimiento tecnológico desde esos documentos de gestión documental o esos documentos de archivo que se generan para atender las solicitudes de los ciudadanos. ¿Ok? Eso es digitalización, que ya no haya una mesa de partes física, sino una mesa de partes digital donde el ciudadano no se aproxime a la oficina, sino que lo envíe por la mesa de partes establecida por cada entidad pública. Eso es digitalización. ¿Ok? Entonces, hacia allá vamos con la asunción profunda de la transformación digital para la ejecución del gobierno digital. Entonces, parte de estas expectativas o de las capacidades muy particulares que espera el Estado se alcance en la sociedad es que toda la información que requiere el ciudadano lo logre conseguir en Internet. Que además este ciudadano pueda comunicarse a través de cualquier herramienta tecnológica en línea. Que además el ciudadano pueda comprar lo que necesite desde la comodidad de su smartphone o computador. Que además pueda hacer transacciones financieras desde su computador o desde su smartphone. Si se dan cuenta, todo esto lo hemos estado haciendo nosotros. Inclusive tenemos en el Estado una herramienta brillante que es el productor agropecuario digital, el campesino digital. Ya hay plataformas tecnológicas donde toda la data que tenemos día a día de la productividad de cada rubro alimenticio en todo el país se levanta o se sube a las plataformas de gestión de datos desde los celulares de nuestros campesinos. Impregnan de data del día a día, de los mercados, de los costos, la productividad, de las regiones, y se sube a una plataforma que tiene
Midagri, y que ustedes pueden perfectamente hoy, ahorita, consultar en sus bases de datos y saber a cuánto está el café hoy, a cuánto está el espárrago hoy y a cuánto se está exportando hoy. ¿Ok? Entonces, si se dan cuenta, todos ya estamos involucrados en el gobierno digital y en el manejo de datos digital. Entonces, la transformación es digital, implica que todos estemos involucrados en este proceso. ¿Ok? Punto 5, que siga actividades de capacitación y educación. La única forma de que esas herramientas funcionen es que todos se empapen en el uso de estas herramientas. ¿Ok? Realizar trámites desde mensajes partes digital a través de la publicación de los TUPA, que todas las entidades, seguramente su universidad tiene el TUPA publicado, para poder hacer entonces los trámites o las solicitudes de trámites de parte de los, no solamente estudiantes, sino aquellos que estén vinculados también de manera laboral con la organización. Y hasta realizar actividades de entretenimiento, que es lo que lamentablemente es lo que más hacemos, pero ojalá que podamos utilizar las herramientas para la productividad. ¿Ok? Y bueno, como podemos comprar productos, también podemos vender productos. Esto es lo que nos señala precisamente la Política Nacional de Transformación Digital al 2030 como expectativa de logro. ¿Ok? En esa línea tenemos 4 pilares estratégicos dentro del modelo. Conectividad, para eso también estaba Pronatel, no sé si todavía existe Pronatel. Educación, para poder profundizar la transformación digital a través del cambio de mentalidad. El gobierno, que es la herramienta tecnológica o el Estado involucrado en la herramienta tecnológica que busca el desarrollo de la economía en un entorno digital. ¿Ok? Entonces, esos son los 4 pilares a través del cual vamos a poder contar con una ciudadanía digital. Ustedes, cuando veamos la sesión de firma digital, vamos a profundizar más aún lo que implica la ciudadanía digital. Un poco corresponde. Ustedes saben que todos nosotros tenemos un DNI, un número único, inequívoco, por el cual nos identificamos, pero también a partir de ese DNI, particularmente el DNI digital, el electrónico, tenemos también una identidad digital que nos otorga o extiende nuestra potencial de ciudadano también en un contexto digital. Es decir, nuestra identidad digital funciona en un entorno digital como nuestra identidad, como nuestro brevete físico, funciona en el mundo físico. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a ir viendo o profundizando a lo largo de estas clases. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la Política Nacional de Transformación Digital? Al final, estos 5 elementos es, el objetivo es incrementar el ejercicio de cada uno de los ciudadanos en este contexto digital para garantizar el uso ético y adopción de tecnologías para eh, proveer de manera más rápida estos servicios que el Estado está obligado a brindar al ciudadano, pero sin la limitación ni de tiempo ni de espacio. Si ustedes están en Puno, no tienen que venir a Lima a solicitar un servicio. A través de la plataforma digitales podrán hacer la solicitud y de igual modo la respuesta llegará por ese medio. Eso implica un ahorro significativo no solo de tiempo, sino de dinero. ¿Okay? Ese es el objetivo. Dentro de estos objetivos está garantizar el acceso inclusivo, seguro y de calidad. Entonces, también es necesario ampliar la red de comunicación de Internet a todas las comunidades y poco a poco se va haciendo también en colaboración con las entidades privadas, por ejemplo, aun cuando uno no parezca, pero donde hay, en alta montaña, donde hay minas, en las comunidades aledañas hay Internet. Entonces pueden ya aprovechar estas herramientas tecnológicas porque al estar inmerso una empresa privada que necesita conectividad, también provee conectividad a las comunidades adyacentes. ¿Okay? Vincular la economía digital de las personas también del Estado, también a los procesos de economía familiar, personal, garantizar la disponibilidad de servicios públicos digitales a través de estos convenios, como les digo, de un entorno público-privado, fortalecer el talento digital en todas las personas, si no, no vamos a saber utilizar estas herramientas que ha brindado, que ha puesto a disposición el Estado a través del Internet, y consolidar la confianza y seguridad digital eh, al Estado, ¿ok? Que nosotros como ciudadanos confiemos en el Estado
porque garantiza entonces nuestros derechos a través de una adecuada gestión de la información y de los datos. Pero el elemento fundamental es hacer un uso ético realmente de la tecnología, no para vulnerar la ley, sino simplemente para cumplir de una manera más eficiente lo que implica la norma, ¿no? La norma que garantice derechos ciudadanos, siempre todo en marco del derecho ciudadano, ¿ok? Pero, ¿qué dice esa primera norma que abordamos hoy? Eh, las medidas adicionales de simplificación administrativa. Vamos a verlo así a grosso modo, porque hoy tenemos poco tiempo, pero estas diapositivas se las voy a dejar completas para que le echen una revisada, porque es importante comprender cómo hemos ido evolucionando hasta llegar a, finalmente, el reglamento de gobierno digital. Todo está en el marco de la 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, que rige todo nuestro comportamiento ciudadano. Así no estemos vinculados a una entidad pública, siempre va a regir nuestro comportamiento ciudadano, ¿ok? Y la simplificación garantiza la emisión, o sea, la generación, la remisión y conservación de esos documentos fundamentales que garantizan mis derechos, ¿ok? Y que además esta norma autoriza el uso de tecnología para la digitalización, como les decía, no es pasarlo por un escáner, sino simplificar el proceso de modo que en vez de hacerlo físicamente, ya lo hagamos de manera digital para cerrar brechas de espacio y tiempo, para brindar la información y la comunicación necesaria al ciudadano, poniendo a disposición esos documentos que nosotros usamos para la realización de trámites administrativos, sean en papel o en digital. ¿Por qué? Porque en digital ya lo generamos digitalmente y está a disposición de los ciudadanos, pero en papel podemos sí pasarlo por el escáner, digitalizarlo, como vamos a ver creo que en la clase 6 o 7, para efectivamente también ponerlos a disposición, ¿ok? O sea, que el papel también debe estar a disposición de manera virtual, ¿ok? ¿Qué dice el artículo 8 de esta misma norma que pretende simplificar los trámites administrativos? Todas las entidades públicas deben interconectar sus sistemas de trámite o equivalentes para el envío de documentos electrónicos. Para eso existe una plataforma de interoperabilidad. ¿Qué significa interoperabilidad? Significa que si una entidad pública genera documentos y otra entidad pública necesita ese documento generado por una primera, la comunicación es automática, es inmediata, ¿ok? Es decir, ustedes saben que cuando queremos un documento de una entidad para entregarla a otra, uno tiene que ir a la entidad, retirar el documento, pedirlo, esperar que te lo elaboren, pagarlo, retirarlo, llevarlo a la otra. El objetivo de la interoperabilidad es que frente a una necesidad, esa segunda entidad que requiere el documento de la primera ni siquiera se la pide al ciudadano, sino que directamente se la pide a la entidad, se comunica y otorga el derecho de manera inmediata. Eso es interoperabilidad, que todavía no lo hemos logrado efectivamente. Hay una herramienta muy interesante que funcionó hace unos años, funcionó hace 3 años, estaba funcionando hace 3 años, que lo vamos a ver ahora, que permitía esto. El objetivo es que las 3.100 entidades públicas que están en el Estado interoperen en una sola plataforma o pantalla donde tú como ciudadano puedas ver todos los documentos que todas las entidades públicas te hayan otorgado. Es decir, que yo pueda ver mi DNI, mi pasaporte, mis votaciones, mis vacunaciones de COVID, mis documentos registrados por la SUNEDU, mi brevete de moto, mi brevete de auto, mi brevete de camión, de avión, de todo, todo, mis exámenes médicos, la totalidad de lo que tengo con el Estado, yo pueda verlo en una sola pantalla. ¿Ok? Ese es el objetivo de la interoperabilidad, que yo tenga mi expediente de todas las entidades públicas en un solo lugar y accediendo con una sola clave. Ese es el ideal del gobierno digital. Creo que el único estado que tiene este servicio es Estonia. Estonia, el ciudadano no tiene que hacer nada. En Estonia, por ejemplo, se te está venciendo un brevete y te llega el celular y te dicen, su brevete se vence en 5 días. ¿Usted desea renovarlo? Y le dice que sí.
te descarga de una vez, autorizas para que el banco descargue el costo de la renovación y a los 6 días te está llegando el brevete renovado, porque todo está interoperado. Banco con la consulta, con la generación del documento, si tienes que hacer examen, lo haces en línea y automáticamente está la respuesta. Es decir, nadie necesita ir a ningún lado. Ese es el ideal de la interoperabilidad dentro de un marco de gobierno digital. ¿Ok? Y aquí, este artículo 9 incorpora un elemento que vamos a ver muchas veces en esta sesión, en estas clases, que es la de la equivalencia funcional. Y ustedes me podrán decir que seguramente han tenido problemas con esto en alguna entidad pública. Vamos a abordar esta definición desde lo que dice esta norma. ¿Qué dice? Artículo 9. El diario oficial del peruano electrónico, es decir, lo que encontramos en la página web, tiene el mismo valor legal que la versión física. Es decir, si yo presento en PDF la norma X o el cuadernillo del día de hoy donde aparece una norma y la presento en digital, es como si yo estuviese teniendo el cuadernillo del peruano con la misma originalidad. Es decir, ustedes saben que el cuadernillo del peruano se imprime y es distribuido porque lo venden. ¿Ok? Si yo lo tengo en PDF, tiene exactamente el mismo valor. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que está en papel, estampado por el peruano, no la fotocopia, el estampado por el peruano, pero si ustedes ingresan a la página web del peruano, van a encontrar los cuadernillos y cuando los descargan, van a encontrar una firma en el extremo superior derecho, firma digital, que tiene valor legal en un contexto digital. Eso se llama equivalencia funcional y en la clase que corresponde a la firma digital vamos a poder verificar si esa firma es original o no. ¿Ok? Vamos a hacer prácticas con respecto a esto. Ok, entonces en ese marco que nos ha dado la simplificación administrativa, miren la simplificación que implica ese artículo 9. Todo lo que está en papel originalmente también va a tener su correspondiente original en un contexto digital. Ok, luego saltamos a ese esfuerzo de conceptualización de un sistema de gestión documental en un contexto digital, que es el modelo de gestión documental, que, como les decía, no es algo aplicable, sino de comprensión. ¿Y qué dice? Que en virtud de la simplificación administrativa que vimos en la norma anterior, se genera este decreto legislativo para plantear estas medidas adicionales, ¿ok? Para la simplificación de los trámites, donde dice que establece en el artículo 8 la interconexión de los sistemas del trámite documentario o equivalentes. Miren, el artículo 8 hace el vínculo directo con la norma que hemos visto previamente. ¿Ok? ¿A través de qué? De la interoperabilidad que les he mencionado. Objetivo: proporcionar un marco de referencia, es decir, un marco conceptual que permita a todas las entidades públicas implementar un modelo de gestión documental para gestión de documentos de archivo que garantizan derechos ciudadanos basado en tecnología, ¿ok? Que nos permite identificar quién genera el documento, quién otorga los derechos y que además permita al ciudadano saber cómo va su trámite en este mundo digital, pero al interior de las entidades, ¿ok? Y además que permita la comunicación expedita entre el Estado y el ciudadano, ¿ok? Luego dice asimismo, esta aplicación busca tratar de manera uniforme los documentos, es decir, que tanto los que están en un entorno digital como aquellos en papel sean efectivamente garantía de derechos ciudadanos a través de la seguridad de la información, es decir, que nadie intervenga en esos documentos para falsearlos, que además puedan ser recuperables a través de esa palabrita que ustedes ven en la última línea, indexación, es decir, que sea fácilmente ubicable en el mundo digital de los documentos, y la categorización, es decir, comprender en qué entorno de pliego, de rubro, de servicio está incorporado ese documento. Es decir, al final el objetivo de este modelo es explicar que también lo que está en un mundo digital debe manejarse como en el mundo físico. Es decir, que los documentos estén custodiados, resguardados y que cuando lo busquen lo encuentren. Ese es el centro fundamental del gobierno digital que empieza a abrirse desde el modelo de gestión documental como una manera conceptual de ver el mundo documental en este contexto.
Beneficios, vamos a resumirlo porque tenemos poco tiempo, pero me interesa que se enamoren del tema del modelo de gestión documental para que posteriormente vean cómo se concretiza en el reglamento. ¿Qué necesitamos o cuál es el beneficio fundamental del modelo de gestión documental? Que toda la información que esté en la plataforma del gobierno sea fiable, es decir, que sea confiable, que podamos creer en él, sea útil para nosotros, para garantizar nuestros derechos, y que además cuando yo lo pida, lo busque, lo pueda conseguir de manera rápida, ¿ok? Si yo tengo documentos en los que creo, que además son los que me sirven, y que los puedo acceder rápidamente sin tener que pedírselo a 3 personas para que me atienda, yo voy a empezar a confiar en el gobierno, que en este caso estamos hablando del gobierno, sí, hecho por personas, pero a través de una pantalla que es la digital. Y que evidentemente para que funcione la pantalla, o sea, el gobierno en un entorno digital, también tiene que funcionar las personas que están detrás, que son las que van a trabajar día a día en esas entidades. ¿Ok? Y todo esto para facilitar esta búsqueda de documentos necesarios para dar respuesta a una solicitud de acceso a la información en el menor plazo posible. Esta teoría que les estoy manejando continuamente, ustedes sabrán que al final es el objetivo de todo servidor público, brindar la información necesaria no solamente al ciudadano directamente, sino al que trabaja con nosotros, al especialista que nos pide la información. Es decir, que podamos proveer la información que nos requieran en el menor plazo posible para que los trámites salgan de la forma más rápida posible. ¿Ok? Y de esta manera brindar un servicio eficiente. Pero veamos algo interesante, que es este gráfico que creo que por ahí hay tentaciones de eliminar este gráfico, pero hay que protegerlo muy bien porque efectivamente garantiza lo que es la gestión de documentos, la gestión documental. Seguramente, muy probablemente ninguno de ustedes sea de gestión documental, pero cada uno de ustedes en el cumplimiento de sus funciones sabrán que ustedes en algún momento generan documentos y que ustedes, aquellos documentos que ustedes generan, lo quieren proteger absolutamente, que no se pierda, que no se extravíe, que sean accesibles rápidamente. Y vamos a comprender también, si no son gestores documentales o archivistas, los 4 procesos fundamentales de la gestión documental. En este gráfico, miren el cuadrito que está en color crema o amarillo. Hay 4 cuadritos muy destacados: recepción, emisión, despacho y archivo. Esos son los 4 grandes procesos del modelo de gestión documental peruano. ¿Ok? En recepción estamos hablando de cuando recibimos un documento que generalmente viene de la calle, pero también podemos asimilarlo como el documento que generan en una oficina y que yo recibo como una oficina que viene como una segunda instancia dentro del proceso. Una oficina X genera un documento que me hace llegar a mí como oficina. Pero cuando yo doy respuesta a ese documento o a otro, genero o produzco, ¿ok? Produzco documentos, es decir, emito documentos. Y eso yo tengo que protegerlo también. Y cuando lo emitimos a la calle, despachamos por correspondencia de la documentación y necesitamos que retorne el cargo de ese documento que yo despaché y que yo voy a custodiar para garantizar que efectivamente yo hice que esa respuesta le llegase al ciudadano. Para mí es fundamental ese cargo, porque dice, sí, ya cumpliste la tarea. ¿Ok? Y ustedes saben, cuando ustedes generan un documento, lo llevan a una oficina y regresa como sellado porque lo recibieron en la otra oficina, ustedes custodian ese documento ¿dónde? En un folder, en una carpeta, en un lugar específico que empezamos a llamar archivo. Es decir, que desde que nosotros generamos el documento o lo recibimos, inclusive cuando enviamos a la calle el documento y regresa el cargo, todo eso conforma nuestro archivo. Recordemos la clase anterior. Tenemos la conformación de expedientes en nuestro archivo. Es decir, que desde que generamos documentos ya tenemos archivo. Todo lo que tenemos en documentos es nuestro archivo y lo custodiamos. Esa nueva visión que está teniendo ahora el Ejecutivo, una entidad del Ejecutivo, dice que no todo es archivo. Archivo solamente cuando ya se finalizó el expediente. Pero ustedes saben concretamente que mientras ustedes están en trámite, ustedes custodian con su vida esos documentos para que no se extravíen. Por ejemplo, cuando ustedes reciben
las calificaciones de los alumnos al final del semestre, vigilan que no falte ni una sola calificación. ¿Por qué? Porque es necesario resguardar el archivo de extravío de información. ¿Cierto o falso? A ver, los de que están en el área académica, díganme si ustedes no están pendientes de que no se pierde ni una sola nota o calificación. Cierto. Por lo tanto, ustedes protegen con su vida el archivo, porque ya es archivo. El archivo no es cuando el chico ya se tituló. El archivo es desde que se inicia el primer documento donde recibimos al estudiante. Entonces, es importante comprender que estos 4 elementos no se pueden separar, porque el expediente nace con estos 4 elementos, ¿ok? Entonces es importante tenerlo bajo los ojos para que puedan tener ustedes un juicio crítico frente a las barbaridades que van a empezar a escuchar ustedes sin querer, ¿ok? Entonces, el MGD, el modelo de gestión documental, contempla esos 4 procesos que hemos mencionado. Esto se lo voy a dejar porque es un poquito de teoría, ¿ok? Yo he querido meter todo lo relevante para que ustedes puedan posteriormente profundizar. Esto de certificados y firmas digitales es como que la introducción a lo que vamos a ver cuando veamos certificados y firmas digitales. Pero miren, ya empezamos a incorporarlo en el modelo de gestión documental. Todavía no tenemos normas. Sí teníamos normas generales, pero cómo vivirlo en el gobierno digital todavía no estaba. 2017. Lo empezamos a vivir muy concretamente en el 2021 con el reglamento y posteriormente con los decretos supremos subsecuentes que salen, que van especificando, especializando la firma digital y vamos a ver cómo evolucionan porque es fundamental y todavía nos falta algo por evolucionar y lo vamos a ver el día que veamos firmas digitales. Recepción, cuando nosotros recibimos a través de las plataformas nuestros documentos. Y hay que custodiarlo porque ya estamos hablando de un archivo, ¿ok? La emisión, cuando generamos documentos, como vemos en el literal A, pero es importante que esta emisión, ¿recuerdan cuando hablamos de tipos documentales? Ok. Establecer los formatos aplicables para los tipos de documentos, es decir, carta, oficio, memo, informe, cédula de notificación, comprobante de pago, PECOSA y los miles de tipos documentales que podemos tener. Darle un nombre a cada tipo documental, porque cada tipo documental va a responder a una función específica dentro de la oficina, ¿ok? Entonces, es importante ya vislumbrar que esos tipos documentales además no deben cambiar, porque deben tener solamente aquella data relevante para el trámite. Y eso es por lo que genera una multiplicidad de tipos documentales de acuerdo al contexto, la función y la oficina en la que se genera. ¿Ok? Y el archivo, la idea es entonces abrazar todos estos procesos para garantizar la disponibilidad y la conservación, que en este caso está un poquito incorrecto decir conservación porque la conservación se aplica directamente al papel. Cuando hablamos de un entorno digital, tenemos que empezar a hablar de preservación digital. Entonces, lo que es conservación en papel es preservación en un entorno digital, ¿ok? Importante, y eso lo vamos a ir viendo poco a poco. Vamos a ver las diferencias, pero sí, eso sí, cuando llevamos los documentos a la digitalización a través de escáner, primero tenemos que hacer conservación del papel para luego comenzar una preservación en un contexto digital, ¿ok? Y el despacho es, miren, aquí es importantísimo, aquello que necesitamos para entregar al destinatario la información y miren acá, literal B, verificar su recepción, que es incorporar al expediente el cargo de notificación. Fundamental. ¿Ok? Pero luego viene el salto. Tenemos el modelo conceptual y luego, ok, vamos a dar un marco jurídico para poder empezar a ejecutar lo concreto, para que realmente funcione. Y contamos entonces con el decreto legislativo 1412 que aprueba la ley de gobierno digital que luego generará la resolución. ¿Para qué es esto? Artículo 1, para la adecuada gestión de la identidad digital. Ya no es el DNI físico, sino ese mismo DNI va a darme una identidad digital. Muchos servicios digitales, como el TUPA, por ejemplo, la arquitectura que arma como una casa todos esos servicios digitales para satisfacer al ciudadano, la interoperabilidad de la que ya hablamos y la seguridad digital y de datos que nos dé seguridad, que nos garantice para que nos dé paz
sabiendo que toda esa información que está corriendo en las plataformas ni vulnera mis derechos y, al contrario, lo que hace es facilitarme el acceso a mis derechos ciudadanos. ¿Ok? ¿Qué debe además articular esta ley? Garantizar que esa información mía esté de manera inmediata en mi computador, que además esté completo, integridad del expediente, y que además aquella documentación que no debe ver nadie, no la vea nadie, solamente aquel que competa. Por ejemplo, yo hago una denuncia, solamente el responsable de la denuncia lo vea, que nadie más lo vea para que no sepa que yo soy la que estoy denunciando. O mis exámenes médicos solamente lo vea el médico, ¿ok? No es que pase por mesa de partes y todo el personal de la entidad pública lo vea, no. El gobierno digital debe tener todos esos candados para garantizar esa confidencialidad, ¿ok? A través de la aplicación de varias normas dentro de esa arquitectura o de esa, aquí, miren acá, arquitectura digital, para que solamente los documentos puedan ser accesibles por aquellas personas que deben serlo, ¿ok? Y además debe garantizar, e insistimos que aquí hay un problema de conservación, no se llama conservación, se llama transformación. Tampoco podemos pedirle demasiado a la gente de la PCM, porque recuerden, ellos no son archivistas, los archivistas somos nosotros. Entonces, esos errorcitos se perdonan. Los documentos deben preservarse, principalmente aquellos que son firmados digitalmente, porque son los que efectivamente otorgan derechos. No es cualquier papelito que nos otorga derechos, no es cualquier PDF que otorga derechos. Es el PDF, que es un documento de archivo generado en una entidad y que está firmado digitalmente con valor legal que pueda ser verificable a lo largo del tiempo. Y eso lo vamos a aprender a hacer el día de firma digital. ¿Ok? Y bueno, el plan de gobierno digital debe desarrollarlo las cabezas vinculadas a el gobierno digital de cada una de las entidades. Ahí es donde estamos más falseando porque parece que quien pone a la cabeza el líder de gobierno digital es el que menos sabe de gobierno digital, pero esto es lo que dice la norma, ¿ok? Pero todas las entidades están obligadas a elaborar un plan de gobierno digital. Por eso es que esta norma, la del 2018, brinda esos lineamientos para formular el plan de gobierno digital, es decir, los requisitos para elaborar este plan, de modo que se pueda seguir, y esto tiene que estar articulado perfectamente con el POI y el P. ¿Ok? ¿Qué debe tener como contenido mínimo y en qué nos vamos a centrar nosotros? En que aquellas necesidades tecnológicas que tengamos en nuestras oficinas sean incorporadas a los proyectos de gobierno digital que debe dirigir este comité de gobierno digital de cada entidad pública. Es decir, nosotros necesitamos como universidad un sistema de gestión académica que garantice los derechos de los alumnos y que no tenga errores. Eso hay que incorporarlo dentro de la agenda de proyectos y si gana dentro de la multiplicidad de requisitos, deberá ejecutarse dentro de un cronograma de actividades. Eso es lo que debe tener el plan de gobierno digital. Por eso hay que trabajar como archivistas o como vinculados a oficinas en particular, a venderle al comité de gobierno digital, liderado por el líder de gobierno digital, de las altas esferas del poder de la entidad, que nuestros proyectos sean los primeros en implementar. Pero para eso, bueno, tenemos otras sesiones donde vamos a comprender qué debemos brindarle nosotros al líder de gobierno digital para que esos proyectos entren y ganen dentro de ese portafolio que todas las entidades públicas tienen y que, como tenemos escasos recursos económicos, habrá que elegir el más urgente o el más importante, el más relevante para la comunidad a la cual estamos destinados a atender. ¿Ok? Entonces, todo esto, evidentemente, nunca está exento de la transformación digital. Sin transformación digital no podemos hacer nada de esto. Inclusive, necesitamos aplicar permanentemente esta concepción de la transformación digital a las personas que están a la cabeza de nuestras entidades, que a veces son los que les cuesta un poco más comprender los pasos que debemos realizar para que el gobierno digital efectivamente funcione, ¿ok? Porque no es automático, no es con el deseo que hacemos que esto funcione. Necesitamos voluntad, razonamiento y proyectos bien planteados para alcanzar el objetivo, ¿ok? ¿Qué necesitamos? Comprender que necesitamos abrirnos a la tecnología,
buscar la transparencia, porque si no, no sirve de nada lo que hagamos. Además, buscar las alternativas de que todo el mundo esté incluido dentro del proyecto. Todo el mundo tiene que visualizar toda la documentación. Por eso es que el gobierno digital para todos. Datos como activo estratégico. Mientras más datos tengamos, más fácil va a ser acceder a esa información. Por lo tanto, no restringir datos. Además, considerando que el dato es económico en un contexto digital. No el documento, no el PDF, que pesa mucho. El dato per se es muy liviano y nos permite el control de la información o lo que en muchos países llaman gobernanza, el control total de toda la información. Protección de datos personales. Tenemos una ley, la 27806, orientada directamente a la protección de datos personales, y luego tenemos la de transparencia sobre la información pública y la ley de protección de datos personales, que involucra también los datos sensibles. Eso es fundamental y que es un principio para la efectiva aplicación del gobierno digital. Si nosotros no valoramos adecuadamente nuestras series documentales, ya vimos lo que era serie documental, es decir, si no definimos qué documentos puede ver quién, no vamos a proteger los datos personales ni de nuestros estudiantes, ni siquiera de nuestros trabajadores. ¿Ok? Y todo esto en función de qué? Literal G, creación, diseño y desarrollo de servicios digitales. Aquello que necesita el ciudadano hay que atenderlo a través de estas plataformas. ¿Ok? Entonces, ya habíamos visto la definición, transformación digital es un proceso continuo, disruptivo, estratégico y de cambio cultural fundamentalmente. ¿Ok? Esto lo hace el Poder Ejecutivo fundamentalmente porque es el que tiene que presentar todas las propuestas porque es el que atiende al ciudadano de manera directamente. ¿Ok? A través de principios, normas, procedimientos que no solamente brinda el Estado, sino que cada entidad pública debe atender de acuerdo a su particularidad. O sea, un hospital va a atender unas necesidades muy concretas con datos concretos. Una universidad, los datos van a ser totalmente distintos, pero las políticas deben ser similares, siempre respetando a la transparencia, rendición de cuentas y protección de datos personales. ¿Ok? Eh, mm, ok. Y esto, Sistema Nacional de Transformación Digital, va directamente vinculado al gobierno digital. Eso es lo que vamos a ver ya implementado en el reglamento de gobierno digital, que además lo tiene que desarrollar, o por lo menos el reglamento lo presentó la presidencia del Consejo de Ministros a través de la Secretaría. Miren aquí el cambio de nomenclatura. Habíamos hablado de Secretaría de Gobierno Digital y a partir de acá comienza a llamarse Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, porque incorporaron, se dieron cuenta que el gobierno digital no bastaba sin una transformación de la mentalidad, de la cultura. ¿Ok? Entonces ahora el nombre es más largo e incorpora la palabra transformación digital. Pero quiero que saltemos a, ya habiendo comprendido la transformación digital, quiero que saltemos a acá, a lo que yo les digo que es brillante, el reglamento de gobierno digital. ¿Cuál es el objeto fundamental? Regular las actividades de gobernanza y gestión de las tecnologías. Es decir, tenemos una serie de herramientas, vamos a empezar a utilizarlas para brindarle acceso a la información que necesita el ciudadano para ejercer sus derechos. ¿Ok? ¿Qué implica esto? Lo que ya decía la ley, porque este es el reglamento, que es lo que te dice cómo ejecutar la ley. ¿Qué implica? Identidad digital, volvemos a lo mismo, no solamente el DNI, el azulito, sino aquel DNI que además me da una identidad digital única, inequívoca, nadie más tiene acceso a eso, al igual que mi DNI. ¿Ok? Esa interoperabilidad que conecte mi data, toda mi data de todas las entidades públicas, esos servicios que necesitaba ir a tocar la puerta a las oficinas, a las entidades, pero ya no, porque lo tengo a través de la plataforma, ¿ok? Todos esos datos que necesito para tomar decisiones, por ejemplo, si yo quiero comprarme una chacrita, yo puedo meterme en los datos abiertos del Estado y ver, de acuerdo a lo que yo quiero producir, cuál es la región que más me conviene, la altitud que funciona mejor, cuál está vinculada a las exportaciones, cuánto personal
están utilizando las entidades, la empresa privada, cuánto está ganando, cuánto exporta, cómo está el costo en el mercado internacional de ese producto, es decir, una serie de datos que me permiten tomar decisiones sobre mi vida, sobre mi inversión, ¿ok? Sobre mi productividad. Seguridad digital para garantizar la confidencialidad y lo que llamamos arquitectura, que no se comprende mucho, pero que quiero que entendamos que es como cuando tú construyes una casa. No puedes construir de manera estable unas paredes si no tienes las vigas, las columnas, los fundamentos. La arquitectura digital es como todo el plano donde vas a construir toda la casa. Esa arquitectura digital la tiene cada entidad pública al consolidar un sistema de gestión documental, que no es solamente el sistema, sino todas las demás herramientas del gobierno digital que vamos a profundizar más adelante. ¿Ok? Y miren esto, todo en el marco de ¿qué? De la simplificación administrativa que se refleja en la Ley del Procedimiento Administrativo General, que es el corazón de toda la gestión administrativa en el país. ¿Ok? ¿Quién es el ente rector? Ya sabemos, la PCM, a través de la Secretaría del Gobierno Digital. En este momento no se llamaba Secretaría, Secretaría de Gobierno y Transformación Digital, ¿ok? Que es quien va a articular todos estos servicios dentro del gobierno digital. ¿Ok? Y miren acá, aquí están los servicios que los he englobado en 7 rubros. Tenemos la identidad digital que está vinculada al documento nacional de identidad, servicios digitales que están en el corazón de la página roja esta que conocemos que se llama go.pe, ¿ok? Y que cada entidad tiene la misma página, solamente que la alimenta de manera distinta de acuerdo a su rubro y a su información. Y tenemos el corazón nuestro de la gestión documental, que está en un título absolutamente independiente donde está contemplado lo que significa todo el trámite documental desde el inicio hasta el final. Tenemos al documento electrónico y lo vamos a ir viendo poco a poco. Ese documento electrónico, recordemos que el documento, cuando se suman dos documentos o tipos documentales, genera un expediente. Ese expediente necesita ser original, auténtico, bien conformado, y eso se va a hacer a través de el expediente electrónico que tiene un rostro muy, muy particular y lo vamos a conocer. La recepción documental por mesa de partes, al igual que como teníamos en el físico, ahora lo tenemos en un entorno digital, y esa gestión archivística continua que implica la acumulación de expedientes, la transferencia al archivo central. No crean que la transferencia se elimina con el documento digital. El documento digital también tiene que ser transferido a un repositorio que hace las veces del archivo central. Exactamente lo mismo. ¿Por qué nosotros transferimos al archivo central documentos en papel? Porque ya no hacen falta en la oficina, ya pasaron, ya se finalizaron los expedientes y ahora ocupan espacio innecesario. Y lo llevamos a un repositorio más grande. Exactamente lo mismo pasa con la gestión archivística digital. Es decir, nuestro sistema de trámite se llena con expedientes ya finalizados y cuando ya no necesitamos consultarlo más, lo transferimos a un repositorio que viene siendo el archivo central, pero digital. También vamos a conocer de esto en la sesión correspondiente a índice digital. Y un elemento fundamental, la notificación. Recordemos, y siempre voy a hacer énfasis en esto, todo documento que respondamos, es decir, que salga de la entidad al administrado, al alumno, a su título, necesitamos recibir la respuesta. Necesitamos notificar y luego esa notificación tener la certeza de que efectivamente notificamos de manera correcta al interesado. ¿Ok? Luego tenemos datos abiertos, lo que les mencionaba sobre Midagri. Todos esos datos que me sirven tomar decisiones son datos abiertos que están involucrados en el gobierno digital también. ¿Ok? Y hay datos geográficos que son los primeros datos que se consolidaron fantásticamente en el Perú. Se nota que en el 2013 alguien de ONGI, junto con el IGN, el Instituto Geográfico Nacional, consolidaron unos parámetros para ubicar o georreferenciar todo el Perú y tenemos ya datos muy, muy concretos para la gestión de documentos. Es decir, todos los documentos tienen un origen y un fin físico, concreto,
y para eso sirven los datos de georreferenciación o geográficos. ¿Ok? La interoperabilidad, recordemos que era que todos los sistemas hablasen para tener la información así expedita, pero esta no solamente se da entre entidades, sino entre los múltiples servicios digitales que podamos tener en nuestras entidades. Por ejemplo, si tenemos un sistema como el CIAF, esta debería comunicarse con el sistema de contrataciones y debería integrarse al sistema de gestión documental o de trámite documentario o de recursos humanos. Todos esos sistemas deberían hablar entre ellos. ¿Para qué? Para no tener que reescribir la información. Si hay una contratación por tercero, ese tercero ya lo tenemos en una base de datos, ya no tenemos que pedirle tanta información, ya la tenemos registrada. Y si además es personal nuestro, más aún. Y si el alumno empieza a hacer bolsa de trabajo, es la misma data. Que todas estas información se case y podamos tener entonces un expediente completo por cada persona. Para eso es la interoperabilidad entre sistemas internos inclusive. Luego estos sistemas internos que se comunican podrán comunicarse con esta entidad que tiene estos sistemas internos, se comunicará con otra entidad que también tiene sistemas internos y entonces la información será expedita y completa de cada caso. ¿Okay? Tenemos la seguridad digital, cuya responsabilidad ciertamente recae sobre las de tecnologías de información, pero también nosotros. Recordemos que la transformación digital implica cambio cultural, implica entonces no darle nuestras claves a otra persona, no abrir correos no conocidos, no enviar o descargar videos que no debemos descargar, es decir, la seguridad digital compete a la entidad o a la oficina responsable de tecnología, pero también a nosotros como coadyuvadores de la seguridad de la información al interior de la entidad. ¿Ok? Y sabrán ustedes, si se han leído los reglamentos, porque creo que todos los reglamentos en el Perú está, que si vemos alguna irregularidad en la gestión de nuestros correos o nos empiezan a llegar correos extraños, hay que informar a tecnología. Oye, está llegando información que no me debe llegar. Atención porque se puede estar viendo una brecha, un hueco de información y nos puedan hackear. Información a ustedes que son universidad. Este mes, bueno, el mes pasado, hackearon 3 universidades, bases de datos de alumnos y de servidores de 3 universidades, ¿ok? Así que atención con esto. La Universidad Nacional de Piura y otras 2 que no recuerdo el nombre, no recuerdo en este momento, han sido alterados, ¿ok? Entonces, atención con eso, por seguridad de la información. Y la arquitectura digital, que es ese contexto que a nosotros no nos compete, sino la gente de planificación, presupuesto, modernización, líder de gobierno digital, etcétera, etcétera, pero que deben articular ese plano estructural del sistema para que todo se comunique, de modo que esa interoperabilidad efectivamente funcione. Tiene que estar reflejada en la arquitectura digital. ¿Ok? Entonces, ese es el fundamento de todo lo demás. No es visible, es transparente, pero es el corazón. ¿Ok? Y bueno, identidad digital, que es, como les decía, el DNI, pero digital, para que, miren las últimas 3 líneas, garantizar la identificación y autenticación de cada uno de los ciudadanos cuando acceden a los servicios digitales. Cuando tú ingresas a la plataforma, a una casilla electrónica, a tu casilla electrónica, lo haces con tu DNI digital. ¿Por qué? Porque hay un sistema que vamos a conocer cuando firmemos digitalmente, cuando hagamos la, la clase de firma digital, donde esa firma digital que tienes, ese certificado digital que tiene tu DNI, es el que te va a permitir ingresar a todos los servicios digitales. Lamentablemente todavía no funciona. Sí funcionó en un momento, como les decía, hace unos 4 años, 3 años, pero ya no. De todos modos, nosotros tenemos DNI con un número, pero también tenemos, o deberíamos tener, esta identificación que se llama Código Único de Identificación, CUI, como peruanos, y que los extranjeros tienen un CUE, Código Único Extranjero. ¿Quién le otorga a cada ciudadano peruano el CUI? RENIEC. Y al extranjero, Migraciones. ¿Ok? ¿Para qué? Para tener una identidad digital en este mundo digital que nos presenta el Estado peruano. ¿Ok? Esta identidad digital no debe discriminar y hay algo, miren la palabra que vimos anteriormente, equivalencia funcional. Lo que está en papel
tiene la misma valor legal que lo que está en digital, ¿ok? Importantísimo, y esto lo vamos a ver continuamente, porque el mundo digital no exime la verificación de la autenticidad, ¿ok? A esto es lo que les decía, RENIEC es quien nos da el QI y Migraciones es quien nos da el QE a los extranjeros, ¿ok? Pero ¿qué ocurre? Que la identidad digital hace que se cree una plataforma nacional de identificación y de autenticación en el cual marcha todo el gov.p, la página que se llama gov.p, ¿ok? Y que dentro está nuestra identidad digital. Pero, como les digo, no funciona todavía. Acá, miren estos dibujitos. Esta es la página de identidad digital que tenemos en gov.p, página roja, como todas nuestras páginas. Y miren aquí el DNI electrónico abajo. ¿Con qué? Con el lector. Esto lo vamos a conocer cuando veamos firma digital. ¿Ok? Entonces, ya vamos a profundizar esto de la identidad digital en el Perú. Pregunta, ¿alguno de ustedes ha firmado digitalmente alguna vez? No, Nancy, perfecto. Vas a aprender a firmar y además vas a querer hacerlo porque les va a encantar. Además que bien divertido. Ah, Maritza, tú sí. Maritza, ¿firmas en la organización? Perfecto, Nancy, qué bueno. Además que es súper emocionante. Marisa, ¿tú firmas por tus documentos personales o documentos de la organización? Por la jefa. Oh my God, estás firmando por la jefa. Ok. Entonces tu jefa tiene un montón de confianza en ti, qué bueno. Pero sí, eso que tú haces por los documentos de tu jefa, te vas a dar cuenta que lo puedes hacer con tus documentos y no vas a tener que salir de tu casa. Y el costo es, creo que 42 soles lo que vale el DNI y 32 soles lo que vale el lector, que es el cuadrito este que ustedes ven acá. Y es tan simple firmar, es mucho más fácil que firmar hasta en papel. Y la garantía absoluta de que nadie lo puede falsear, cosa que en papel sí puede suceder. ¿Ok? Entonces, eso lo vamos a aprender a hacer. Identidad digital, miren esto, aquí está la firma. Este es un documento que firmé cuando, en el 2023. ¿Qué cosa es el Documento Nacional de Identidad Digital? Ya sabemos que es el Documento Nacional de Identidad, pero el digital. El Documento Nacional de Identidad Digital es el documento que nos otorga RENIEC en dispositivos digitales, que permite firmar o acreditar la identidad de quien emite una firma, tanto en entornos presenciales como no presenciales. Es decir, en presencial, mi firma manuscrita con lapicero. En un entorno digital, mi firma digital. ¿Ok? Entonces, el DNI digital se constituye como una de las credenciales de autenticación para poder ingresar a la plataforma go.p, que todavía no funciona completo, pero es el ideal. Entonces, si ustedes ven aquí a mano derecha, encuentran una carta normal, un documento X, con una firma digital que dice el autor del documento, el por qué estoy firmando, soy el autor del documento, cuándo, el día, mes, año, hora, minuto, segundo, y de qué lugar del mundo estoy firmando. Esto que dice al final, 0500 es Perú. ¿Ok? Esto es, estamos hablando por paralelos, meridianos, etcétera, etcétera. Es decir, uso horario. ¿Ok? Sabemos que este es nuestro uso horario como Perú, también Bogotá tiene sus horarios, y me ubica en un tiempo y en un espacio concreto. Es decir, que es súper evidente que pudo haber sido yo. Si aparece un documento firmado con esta fecha, año y lugar, y yo estoy en China, ese documento no lo firmé yo, aun cuando es imposible que alguien firme por mí, y eso lo vamos a ver cuando veamos firma digital, porque se requieren dos firmas, o sea, hay una serie de elementos que hace no repudiable el documento, es decir, una firma digital es imposible que tú digas que no lo firmaste, ¿ok? Pero vamos a ver las condiciones de por qué es imposible, cosa que sí puede suceder en un documento papel. Tú puedes decir, no es firmar, no lo firmé yo, y tiene que venir un perito, un perito para verificarlo. En este caso no es necesario porque el perito lo haces tú mismo a través de las herramientas que el gobierno digital te brinda para la verificación. ¿Ok? Luego tenemos los servicios digitales, que son todos aquellos servicios que cada entidad brinda al ciudadano
por ejemplo, ustedes tienen su TUPA, estos son los servicios digitales que ustedes como universidad prestan, ¿ok? Y deben estar todos implementados dentro del gobierno digital o en la página que corresponde a la universidad dentro del gobierno digital. ¿Para qué? Para prestar el servicio centrado en los ciudadanos y brindar esa accesibilidad permanente. Tanto es así que cuando llega el gobierno digital, ya no hay horarios de atención o de recepción de documentos. Claro, atendemos al día siguiente de la recepción, si acaso el documento fue entregado después del cierre del cierre físico de nuestra entidad, pero la persona puede enviar su solicitud a las 2 de la mañana. No hay limitaciones, ¿ok? Pensados para dispositivos móviles, todas las herramientas deberían poder ser enviadas por un celular, porque si alguien no tiene un computador, no debe estar restringido el servicio, ¿ok? Y además, conservación de la información, es decir, preservación de todos los datos relevantes que garanticen los derechos ciudadanos, ¿ok? Entonces, es importantísimo que estos servicios digitales respeten, además, las diferencias de cada uno, inclusive la interculturalidad. Página que está vinculada a varias culturas o varias naciones dentro del Perú, deberá estar también incluido el lenguaje y las posibles discapacidades de nuestros ciudadanos, ¿ok? Ok, tenemos, bueno, la plataforma digital que vamos a conocerla a lo largo de la visualización de algunos servicios, en particular la firma digital, que el objetivo es que podamos acceder a la información institucional. Cuando ustedes se meten en la página go.pe de vuestra universidad, van a encontrar toda la información de transparencia de acceso a la información pública, sus trámites, la información institucional, quiénes son los servidores públicos que están a disposición, etcétera, etcétera. Es decir, todo lo que tú puedas llegar a preguntar en la puerta de tu universidad, deberías poder preguntarla a través de la plataforma de la universidad en el gobierno digital. Y realizar reclamos es importante, ¿ok? No tienes que acercarte a la universidad para quejarte. Dentro de esta plataforma hay algo interesantísimo, que es la carpeta ciudadana. Tenemos la casilla única que todavía no funciona perfectamente. La carpeta siempre funciona muy bien, como les decía hace 4 años, pero quiero que vean en qué consiste, ¿ok? Miren esto. Lamentablemente no funciona porque era fascinante. Si ustedes ingresan a este enlace que dice Carpeta Ciudadana, bueno, ustedes van a tener esta presentación hoy, así que van a poder jugar con esto en su casa. Miren esto, yo ingresé aquí a mi carpeta ciudadana, ¿ok? Porque en esa oportunidad se podía, y menos mal que hice la impresión de pantalla, porque si no, no me hubiesen creído. Miren en la segunda pantalla, ¿qué dice? Mis documentos. Es decir, esta debería ser mi carpeta de todos mis documentos que me ha brindado el Estado peruano. Y miren aquí qué dice. Estas eran las únicas 3 entidades que estaban en ese momento, y yo creo que no sé cuántas hay ahora, pero como no podemos ingresar, no vale la pena ni siquiera, o sea, ojalá estuviesen todas, pero si no podemos ingresar no sirve de nada. Pero miren lo que había en esa oportunidad. Jurado Nacional de Elecciones cuenta con un documento en la carpeta ciudadana. ¿Qué fue esto? La constancia de que yo fui miembro de mesa. O sea, hay un historial de mí como responsable de miembro de mesa en una elección, ¿ok? Entonces, hay un documento que avala mi participación. Ministerio de Educación cuenta con un documento en carpeta ciudadana. ¿Qué cosa era? Una solicitud de reconocimiento de título. Pero además, la Superintendencia Nacional de Educación Superior, la SUNEDU, tiene un documento en carpeta ciudadana donde aparece el listado de todos mis títulos reconocidos por la SUNEDU. ¿Ok? Es decir, puedes tener todo tu historial en esta carpeta y es mi carpeta donde solamente ingreso con mi identidad. Nadie puede ingresar a esta carpeta sino solamente yo. ¿Con qué? Con mi identidad nacional, con mi documento nacional de identidad digital, que está dentro de mi DNI electrónico, dentro del chip que tiene mi DNI electrónico. Todo esto es maravilloso, pero no funciona. ¿Ok? Intenten a ver si de repente tenemos suerte y hace una semana lo activaron, pero intenten, jueguen con esto a ver qué posibilidades hay. Pero miren lo que dice esta versión piloto que ya funcionaba. Ahora hay una versión piloto que es que dice que de las 3.100 entidades públicas,
están funcionando seguramente, se supone, el Ministerio de Vivienda, Servir, el Gobierno Regional de Cajamarca, la SUNAT, CONADIS. Estas son las que están funcionando o interoperando, que va a permitir que cuando ustedes ingresen, si ustedes tienen documentos de alguna de estas entidades, les va a aparecer como me apareció a mí esto. ¿Ok? Entonces intenten a ver si está. ¿Ok? Y bueno, señores, gracias a Dios, he logrado concluir con tiempo para escucharlo y disculpen la corredera, pero quería darles toda esta información para que se den cuenta que sí se ha hecho un trabajo serio con voluntad en el Perú. Que luego logremos concretarlo es otra historia, pero el ideal está planteado, ¿ok? Y los escucho, jóvenes. Si hay alguna inquietud, angustia, deseo, o los escucho o los leo. Antes que nos vayamos, porque yo sé que ustedes salen a las 5 de la tarde, así que tenemos un minutito para inquietudes. Uy, ¿nadie? ¿Están todavía ahí? Sería maravilloso, Nancy. Es que en efecto, recuerda, Nancy, que el alumno efectivamente sí tiene de algún modo su carpeta. El alumno tiene su historial. El alumno tiene todas las calificaciones que ha tenido por semestre, si ha sido jalado, no ha sido jalado, etcétera, etcétera. Y sí lo tiene a nivel de calificaciones. No sé si todas las universidades tienen su historial aparte, pero si pudiesen tener, además de las calificaciones de todos los semestres, otra información extra, sería maravilloso. Sería maravilloso. Porque eso implica que la universidad tiene la gobernanza de la información de todos sus chicos. Sí. Dentro de la universidad, claro, fantástico. Y además, ¿cómo? Tenemos el DNI digital, el Documento Nacional de Identidad Digital, para entrar a la carpeta ciudadana, los alumnos lo tienen por su clave, por su código de acceso. Algo que sí, en mi universidad, menos mal que sí está diferenciado, gracias a Dios, pero hay una universidad muy reconocida que lamentablemente tiene el código de alumno. Cuando ese alumno o se titula o empieza a trabajar en la entidad, en la universidad, le dan el mismo código. Y son dos carpetas distintas. Tiene que ser la carpeta como trabajador y la carpeta como empleada, como estudiante. ¿Ok? Para no chocar en los espacios del repositorio que tienen ambas cuentas. Yo tengo bajo mi custodia dos estudiantes que están trabajando conmigo. ¿Ok? Como trabajadores de medio tiempo. Y ellos tienen su cuenta de alumno y su cuenta de trabajador. ¿Ok? Entonces, cada uno tiene su carpeta ciudadana al interior de la universidad. Entonces, sería importante que estuviese separado. Bueno, jóvenes, claro, exactamente, Miriam, exactamente, exactamente. Ellos tienen su carpeta. Ellos tienen su carpeta. No sé si permanece la data posterior a su egreso, pero sería interesante. Y si esos chicos de ustedes terminan haciendo una maestría, seguirán con ese expediente, con esa clave, para que haya una continuidad en su historial académico dentro de la universidad. Importante, esa información, recuerden, permanecer. ¿Por qué? Porque si dentro de 10 años quieren hacer un doctorado, tengan la información viva todavía, porque es documento que consolida su desarrollo profesional. Bueno, jóvenes, no quiero quitarles más tiempo, ya les quité un minuto de extra. Exactamente, exactamente, Nancy. Y eso es lo ideal, porque eso es transparencia y si ellos pierden los documentos puedan acceder a esa información. Y como viene de la página web, si pudiésemos brindar esa información con firma automatizada en el marco de la IOFE, eso lo vamos a ver más adelante, sería maravilloso, porque siempre tendrían la certificación de esa calificación. Bueno, jóvenes, los dejo y nos vemos, si Dios quiere, en la próxima sesión para seguir profundizando. Espero que no se aburran conmigo, pero nada, si pueden, hoy ahorita les voy a montar la lámina para que vayan revisando y si tienen alguna inquietud, no olviden que pueden consultarme la próxima clase, ¿ok? Bueno, jóvenes, entonces los dejo tranquilos y creo que les van a hacer creo que Vamos a les van pasar la asistencia. la asistencia. Perfecto.
Sí. Gracias, mi niña. Muchas gracias, profesora María Eugenia, de verdad que sí. Muchas gracias por su participación a todos los servidores públicos. Y bueno, quería hacerles un recordatorio que voy a pasar la asistencia en este momento. Y pueden levantar la manito por el chat, que igual voy a revisarlo, o pueden igual decir que estoy presente. También quería saber si ustedes tienen acceso al Classroom y a los recursos, ¿no? Que pueden tener visualización de a los recursos de la profesora en el Classroom. A ver, comencemos.